Hoy se va a tratar la resistencia a la insulina. Es un tema que todavía no se conoce tanto. Y bueno, es importante tener esa información para siempre de por sí se tienen que hacer los controles. Yo soy muy pro, digamos, o no sé cómo decirlo, de decir que todo el tiempo se hagan controles, aunque sea una vez al año, para controlar la salud de cada uno. Y bueno, y estas cosas hay veces que son tan silenciosas y lo importante es que tienen, no es algo que no tenga tratamiento, digamos. Así que bueno, mejor prevenirlo. Muy bien, Eh, Camila. Bueno, por favor, vuelvo a solicitar a todos los colegas y futuros colegas que apaguen sus audios, que apaguen sus cámaras. Así va a poder comenzar a disertar la colega Camila Álvarez. Camila, te perfecto. dejo. Éxito. Dale, gracias. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Sí, sí, se Sí, ve se ve bien. muy bien y tendrías que poner... Ahí está, perfecto. Perfecto, ahora Camila. Perfecto. Bueno, para comenzar, como ya dije, el tema de hoy es síndrome de resistencia a la insulina. Y voy a presentar el caso clínico con el cual me recibí de la carrera de técnica en laboratorio. Bueno, paciente de 21 años acude a consulta debido a aumento de peso repentino, edema general, falta de concentración, cansancio constante, ganas de comer todo el tiempo, más que nada comidas chatarras, desarreglos hormonales en la parte menstrual, también desarreglos en los valores de prolactina, aumento de vello, resequedad en la piel y demás. En la consulta se puede ver que la paciente tiene un peso de 65 kilos y un índice de masa corporal de 26, por lo cual se sospecha que tenga resistencia a la insulina y síndrome de ovario poliquístico. Por eso mismo se le indica al paciente, a la paciente, perdón, que se realice una nueva curva de glucosa en laboratorio, otras determinaciones de laboratorio y además imágenes. Esperen que... Ahí va. Pero, primero, para entender mejor del tema, primero hay que saber qué es la glucosa. Bueno, la glucosa es un hidrato de carbono que lo ingerimos en todas las comidas y eso lo que hace es ingresar en las células para causar que cumpla con todas sus funciones, para brindarle la energía que necesitan. La glucosa se metaboliza en un ciclo. Está la glucólisis anaeróbica, luego sigue con la gluconeogénesis y termina con la glucogenólisis. En simples palabras, las dos primeras, es decir, la glucólisis anaeróbica y la gluconeogénesis, lo que hacen es causar la oxidación y la síntesis de glucosa a través de unos precursores que se denominan lactato, piruvato y glicerol. Esto pasa en el hígado. Una vez que pasa esto, cuando ocurre un descenso en los valores de glucosa para causar una homeostasis, es decir, que se regulen los valores de glucosa, ocurre la glucogenólisis, que lo que hace es degradar el glucógeno, que es la glucosa que siempre se guarda en nuestro organismo, se degrade a glucosa, para poder corregir ese desnivel que ocurrió. Bueno, además, para causar esta homeostasis también participa la insulina, sumado a hormonas contrarreguladoras como son el glucagón, GH, que es una hormona de crecimiento, y el cortisol. Pero a todo esto, ¿qué es la insulina? Bueno, la insulina es una hormona que afecta de manera directa e indirecta, causando una variedad de respuestas biológicas. Está compuesta de dos cadenas de aminoácidos que en total forman 51 aminoácidos, perdón. Como acá se puede ver, no sé si pueden ver la flechita, la cadena naranja es la cadena A, que está compuesta de 21 aminoácidos, y esa está unida por puentes disulfuro, que son estos puntitos celestes,
a la cadena B, que son los puntitos rojos, que están, se complementa con los 30 aminoácidos. A ver, espérenme. Ahí va. Bueno, la insulina es liberada a través del páncreas por las células beta. En el páncreas se encuentra el islote de Langerhans. Este, que vemos acá, es el islote de Langerhans. Acá se pueden ver las células alfa, beta y delta. Entonces, cuando el organismo, el páncreas directamente, detecta que hay insulina dando vueltas, glucosa dando vueltas, el páncreas libera células beta. Esas células beta, cuando se liberan del páncreas, hay una conversión química eléctrica que eso causa que después se puedan secretar los gránulos de insulina al torrente sanguíneo para después poder unirse a los receptores de la célula. Como acá se puede ver un dibujo muy simple, bueno, acá está el páncreas, digamos que el páncreas es la fábrica de insulina, acá la llavecita serían la insulina, la glucosa, los cubitos blancos, y acá está la célula, es decir, la insulina es la llave que abre la célula para poder ingresar la glucosa, para que pueda cumplir todas sus funciones. A su vez, la insulina tiene distintos roles. Tiene un rol fisiológico, que es poder ingresar la glucosa a las células, un rol cardiovascular, que ayuda a la contractilidad del corazón, ayuda a regular el tono vascular, a metabolizar los lípidos, la glucosa y las proteínas, y además activa a enzimas que aumentan el flujo sanguíneo, causando que se use la glucosa en los tejidos blancos. Y además también tiene un rol neuromodulador en el sistema nervioso central que ayuda al desarrollo neuronal, a metabolizar la glucosa, también ayuda con el peso corporal, con las conductas alimentarias y además con la atención al aprendizaje y la memoria. Es decir, bastante importante. Ay, perdón, ahí está. Bueno, como acá les dije, digamos que la insulina es la llave que abre la célula para poder ingresar la glucosa. Bueno, lo que ocurre en la resistencia a la insulina es que no se puede realizar ese contacto de cerradura con llave. Entonces, al no ocurrir ese contacto, no puede ingresar la glucosa. Acá en esta imagen se puede ver mejor. Los puntitos rojos es la glucosa. Los puntitos celestes es la insulina. Estos canales azules que se ven acá son los receptores insulínicos que están alrededor de todas las células. Entonces, para que pueda ingresar la glucosa a las células, como dijimos, tienen que hacer el contacto la insulina con los receptores. Si no hace este contacto, la glucosa no puede entrar. Acá se puede ver una célula normal que están todos los receptores insulínicos habilitados. Y acá se puede ver una célula con resistencia a la insulina, en donde se puede ver que no están habilitados todos los receptores. Es decir, que la célula se hizo resistente y empezó a bloquear sus receptores. Entonces causa que haya menos receptores con los que se puede hacer el contacto, por ende, queda en sangre, en el torrente sanguíneo, queda circulando mucha más glucosa y mucha más insulina. Ahora, ¿qué es la hiperinsulinemia? Bueno, la hiperinsulinemia es causado por, acá se puede ver el páncreas sano que libera insulina según el receptor insulínico de la célula y ingresa la glucosa. La glucosa es llevada a las células, es transportada por la proteína GLUT4. Entonces, cuando el páncreas detecta que el GLUT4 lleva la glucosa hacia las células, entonces el páncreas empieza a liberar la insulina. Pero cuando se encuentra alterado, es donde el páncreas empieza a liberar insulina, pero no se puede realizar ese contacto.
Entonces la glucosa no ingresa correctamente. Espera, ahí está. Bueno, la etiología, es decir, la causa de la resistencia a la insulina es a través de factores genéticos y además, más que nada, factores ambientales. Que eso es la mala alimentación, el sedentarismo, el estrés, el tabaquismo y demás. Al principio, cuando se empezó a estudiar la patología, se decía que afectaba más que nada a personas mayores de 40 años. Pero con el tiempo y con el desarrollo de la investigación, se determinó que en realidad afecta a cualquier tipo de la población. No hay nada específica. Los síntomas con lo que uno cursa cuando tiene resistencia a la insulina es ganas de orinar todo el tiempo, aumento de apetito, más que nada comida chatarras, mucho sueño, la piel seca, falta de concentración, y más que nada, cuando ya está más avanzado, empieza en los pliegues de la piel, por ejemplo, atrás del cuello, en los nudillos, en el antebrazo, empieza a ponerse más oscura la piel. Eso se llama acantosis nigricans. Y a su vez, también, además de aumentar de peso, más que nada, se acumula mucha grasa en la parte abdominal, principalmente. A su vez, la resistencia a la insulina está asociada a 3 tipos de patologías, como es el síndrome metabólico, diabetes tipo 2 y síndrome de ovario poliquístico. Empecemos con síndrome metabólico. El síndrome metabólico, sus causas son factores genéticos y ambientales, y el síndrome metabólico se da por tener resistencia a la insulina más 2 o más de estos ítems que están acá. Puede ser que tengas resistencia a la insulina más hipertensión arterial y hiperinsulinemia, o varía según el paciente. Obviamente no significa que tener resistencia a la insulina y tener 2 más de estos sí o sí tengas que tener significa que tengas síndrome metabólico. Siempre tiene que ser tratado por un médico, ¿no? Obvio. Pero se suele decir que, si tenés resistencia a la insulina más 2 o más de estos ítems, puede ser que tengas síndrome metabólico. La diabetes mellitus tipo 2 es la resistencia a la insulina más el diagnóstico tardío o nulo de la misma, debido a que eso causa que, bueno, como ya dijimos, la resistencia a la insulina hace que el páncreas libere mucha insulina. Entonces, ya cuando llega un tiempo haciendo eso, el páncreas ya va dejando de funcionar como corresponde y empieza a liberar cada vez menos insulina. Eso hace que las células beta se bloqueen y no cumplan su rol como corresponde, y eso causa que después los pacientes se vuelvan diabéticos dependientes de la insulina, que eso hace que se tengan que inyectar la insulina. Y por último, el poliquístico, que es un desarreglo endocrino metabólico que causa, los síntomas que causa es aumento de peso repentino, aumento de mucho vello, aumento de prolactinas y de andrógenos, desarreglos también menstruales, mucho acné, alopecia, que es la caída de cabello. Y después en las imágenes, en ecografía, se pueden observar quistes en el ovario. Y en algunas mujeres puede llegar a causar infertilidad. Ahora, para diagnosticar a la resistencia a la insulina, en el laboratorio hay distintas determinaciones que se pueden realizar. Está la insulinemia en ayunas, es decir, los niveles de insulina en ayunas. Después está la insulinemia basal y postprandial, es decir, la insulina en ayunas y después de haber comido algo. Está la curva de glucosa con determinación de insulina, normal, una curva de glucosa donde se le da a la paciente tomar, depende de lo que indique el médico, pero normalmente son 75 gramos de glucosa diluido en agua, y esto se mide como la cantidad de glucosa y de insulina, en este caso, en 60 y 120 minutos.
Después también está el índice OMA-IQ, que lo que más se usa es el OMA-IR, que lo que hace el OMA-IR es indicar el grado de probabilidad o el grado de la resistencia a la insulina que tenés. Está el OMA-IR, que te dice el grado con el que cursás, o el OMA-beta, que dice la cantidad, ya es más específico, te dice la cantidad de células beta que libera el organismo, que libera el páncreas para poder disminuir esos valores de glucosa. Y después está el Quickie, que son lo mismo, nada más que cambian las fórmulas, pero los que más se usan el más usado es el OMA-IR. Y después está el CLAM glucémico hiperinsulinémico, que no es muy usado, es más que nada para investigaciones clínicas. Y lo importante de esto es que el paciente siempre acuda al mismo laboratorio a hacerse los controles. ¿Por qué? Porque todavía no están determinados los valores de referencia de la resistencia de la insulina. Entonces, como cada laboratorio, si bien son parecidos, pero varían algunos resultados, es importante que siempre se vaya a realizar el chequeo en un mismo laboratorio para poder siempre mantener un nivel y un control de los resultados. Bueno, como dije, es una patología que tiene tratamiento. Por suerte, no hace falta llegar a la medicación varias veces. Se puede tratar cambiando la alimentación, es decir, de comida chatarra a comida saludable, y aplicando también la actividad física, que puede ser 3 veces o 4 a la semana, aunque sea media hora, salir a caminar, o lo que fuera, lo que sea al gusto de cada uno. Y eso, créanme, que cambia bastante. Y si no funciona esto, además también pueden estar medicados con metformina. Que la metformina lo que hace es regular los niveles de glucosa en sangre, disminuir los depósitos de grasa en el hígado, también ayuda a tratar la grasa abdominal, a su vez también ayuda a mejorar la utilización de la insulina, y además, lo más importante es que posterga la aparición de la diabetes. Bueno, para seguir con el caso clínico, la paciente acude a la consulta con estudios previos. Acá se puede ver la curva de la glucosa, la cual, bueno, los valores de referencia de glucosa en sangre en ayunas es de 74 a 110, y a la paciente le dio 88, es decir, está dentro de los rangos normales. Pero a los 120 minutos aumentó a 110, estaba en el límite. Pero la insulina, los valores de referencia son de 2,6 a 24,9, en ayunas a la paciente le dio 10,9, estaba bien, pero a los 120 minutos aumentó a 186,4. Es decir, que el páncreas estaba liberando demasiada insulina cuando no era necesario, porque tampoco era que tenía mucha glucosa. Y eso indica que la paciente estaba cursando con un OMA-IR de 4, es decir, una resistencia a la insulina de grado 4. Bueno, a su vez también muestra una ecografía en la cual se puede ver al ovario derecho con quistes. Acá se pueden observar 5 quistes. Entonces a la paciente se le indica que se haga una nueva curva de glucosa, una nueva ecografía, y además otro perfil endocrinológico en el laboratorio. La paciente acude nuevamente a la consulta y acá se puede ver la ecografía con el ovario derecho sin quistes. Lo anterior puede haber sido por estar casi por menstruar, pero normalmente uno cuando está por menstruar se forman los folículos, que esos son liberados, después se rompen y se liberan, normales. Entonces puede ser que la paciente haya estado justo por entrar en fecha de menstruación, entonces bueno, se habían formado esos quistes, pero en realidad la paciente no tiene nada. Y después la curva nueva de glucosa con la determinación de insulina, se puede ver que también la glucosa en ayunas también está dentro de los rangos. A la hora, después de haberle administrado 75 gramos de glucosa diluida, había aumentado a 118. Y a las 2 horas
había corregido a 100. Pero la insulina en ayunas estaba bien y a la hora había aumentado a 151,3. Recordemos que era 24,9 el valor de referencia. Y a la hora había corregido, pero aún estaba alto, a 144,8. Acá se puede ver la glucosa, como dijimos, está bien en ayunas, el colesterol también, los triglicéridos, el ácido úrico, la hemoglobina glicosilada, que es pedido para los diabéticos, también estaba bien. Todo lo que es el perfil endocrinológico también estaba muy bien, estaba todo dentro de los rangos. Y esta parte, que digamos que la testosterona, que si bien la tenemos todos, hombre y mujer, los que tienen síndrome de resistencia, las pacientes que tienen síndrome de resistencia a la insulina, estos valores de testosterona lo tienen muchísimo más alto, es por eso que también aumenta la cantidad de vello y todo. Pero bueno, a la paciente le dio dentro de los rangos. En conclusión, la paciente tiene resistencia a la insulina y se descarta que tenga síndrome ovario poliquístico, y actualmente cuenta con un peso de 53 kilos, un índice de masa corporal de 21,2 y un OMAIR de 3,36. Gracias. Y para cerrar, les quería comentar que el caso clínico es real porque soy yo, es mi propio caso clínico en carne propia, así que nada, es real que si cambian, yo no llegué a la metformina, por suerte, pero sí cambié mucho mi alimentación, mi actividad física, y bueno, y así bajé todos los kilos que bajé y me cambió la vida completamente. Camila, excelente. La verdad, muy, muy, muy buena disertación. Por favor, a los colegas, si apagamos los audios, apagamos las cámaras. Muy buena, la verdad que me encantó. Amalia, Elga, ahora no se vayan, que tenemos algo que vamos a realizar. Amalia. Acá estoy. Excelente, Amalia. Excelente. Mira, hay cosas que la verdad que me quedé asombradísima. Me encantó. Te felicito, Camila. Te felicito. Gracias. Amalia, como Felicitaciones. docente, sos